En un tema anterior vimos que los efectos observados de los estudios incluidos en un metaanálisis no son iguales, sino que muestran algún grado de variabilidad, y aprendimos a separar las causas espurias de variabilidad de la verdadera heterogeneidad, es decir, de las diferencias reales de efectos debidas a causas clínicas o metodológicas. En este tema abordaremos los principales métodos para explorar las causas de esta heterogeneidad, el análisis de subgrupos y la metaregresión. El análisis de subgrupos y la metaregresión son métodos de los que frecuentemente se hace un uso abusivo y sus resultados son con frecuencia mal interpretados. En este tema nos limitaremos a comentar los conceptos esenciales para interpretar correctamente los resultados de un análisis de subgrupos y una metaregresión. Más concretamente, decidir cuándo es razonable incluir subgrupos para explicar la heterogeneidad de un metaanálisis, discutir las limitaciones del análisis de subgrupos en un metaanálisis, discutir la forma de análisis más apropiada en presencia de subgrupos e interpretar los resultados de una metaregresión. El método estadístico para analizar un efecto de subgrupos es similar al general, con la particularidad de que la unidad de análisis no son individuos, sino estudios, y consiste en estimar el efecto promedio y la varianza en cada grupo y compararlos mediante un contraste de hipótesis. Como ya sabemos, la estimación del efecto ponderado en cada grupo se puede hacer mediante un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios, y la comparación de los efectos se puede hacer mediante diversos tests, como un test Z, un análisis de la varianza o un test Q de heterogeneidad. La particularidad en este caso es que hay que hacer un análisis intragrupo para cada uno de los subgrupos, y ello nos plantea un nuevo problema sobre qué estimador de tau al cuadrado debemos utilizar para establecer los pesos. Podríamos utilizar la t cuadrado de cada subgrupo. Sin embargo, esto puede ser problemático, ya que los subgrupos suelen tener pocos estudios y sabemos que la t al cuadrado suele ser bastante imprecisa. En la figura siguiente vemos el algoritmo recomendado. Si es asumible un modelo de efecto único, lo aplicaremos. En caso contrario, utilizaremos el modelo de efectos aleatorios. Si es asumible que las varianzas de los distintos grupos son similares, se utiliza una t al cuadrado ponderada, y si no es asumible, se utilizan las estimaciones separadas de t al cuadrado para cada subgrupo. La comparación del efecto entre grupos se hace habitualmente asumiendo que los subgrupos son efectos fijos. Este modelo, que combina un modelo de efectos aleatorios intragrupo y un modelo de efectos fijos entre grupos, es lo que se denomina un modelo de efectos mixtos. Como hemos dicho, el análisis de subgrupos es propenso a generar falsos positivos. En esta diapositiva se presentan los principales criterios para decidir si un análisis de subgrupos es creíble. En efecto, la credibilidad de un análisis de subgrupos es mayor si se basa en las características basales de los individuos antes de la aleatorización, si existe evidencia de interacción intraestudio, no solo entre estudios, si la hipótesis estaba establecida de antemano en el protocolo de estudio, no basada en los datos, si la dirección del efecto estaba también preespecificada, si el número de subgrupos es reducido, ya que a mayor número de subgrupos mayor riesgo de que alguno de ellos resulte significativo por azar, si el test de interacción es significativo. Aquí no se trata de encontrar resultados significativos en uno de los grupos, ni de comparar visualmente los riesgos relativos, sino que
se tiene que rechazar la hipótesis nula de que los efectos en los subgrupos son iguales. Si el efecto de subgrupo es importante, si el efecto de subgrupo es consistente con otros desenlaces relacionados y la interacción tiene plausibilidad biológica. Por ejemplo, en esta diapositiva se presenta el forest plot de un metaanálisis que compara la nutrición enteral con la parenteral en pacientes críticos, en el que vemos que, de primera impresión, la nutrición parenteral es superior a la enteral con una P límite de 0.04. El I cuadrado es bajo, pero su intervalo de confianza es compatible con una heterogeneidad moderada, y los autores sospechan que aquí dentro se encierra cierta heterogeneidad en relación con si la nutrición enteral se aplica precoz o tardíamente. Así que deciden estratificar por precocidad de nutrición enteral. En Revman es sencillo crear subgrupos, como en este caso. Vemos que Revman genera un diamante para cada uno de los subgrupos, además del diamante global. Los autores observan que la nutrición parenteral solo es superior a la enteral en los estudios que comparaban con nutrición enteral tardía, sugiriendo que la precocidad de la nutrición enteral es un modificador de efecto que explicaría la heterogeneidad observada. Sin embargo, es sabido que cuando la P es límite, como en este caso, y se dividen los pacientes en dos grupos iguales, hay 1/3 de probabilidad de que uno de los grupos sea extremadamente significativo y el efecto sea irrelevante en el otro. En segundo lugar, aunque los autores rebajan el criterio de significación de la P, realmente no podemos rechazar con claridad la hipótesis nula de que el efecto es homogéneo en los dos subgrupos, con una P de 0.055. Y además, el número de eventos del subgrupo de nutrición enteral precoz es muy bajo, con una odds ratio extremadamente optimista, lo que nos hace pensar que en realidad se trata de un máximo aleatorio. Aquí vemos otro ejemplo. Este es un metaanálisis Cochrane de la nicotina como sustitutivo para facilitar el abandono del hábito tabáquico. Se establecen dos subgrupos en función de que los estudios estén realizados en pacientes con alta dependencia o baja dependencia del hábito tabáquico. A simple vista vemos que los dos intervalos de confianza al 95% de los efectos de subgrupos no se solapan, y esto lo confirma la P de heterogeneidad de 0.001. Por lo tanto, sí que vemos un efecto de subgrupo estadísticamente significativo. En segundo lugar, vemos que existe una gran heterogeneidad con una I cuadrado de 90%, que se reduce drásticamente dentro de cada uno de los subgrupos. Además, este efecto es clínicamente plausible y clínicamente importante. Vemos que el efecto de la nicotina solo es aparente en el grupo de alta dependencia, por lo que quizás se podría evitar o reducir la dosis en pacientes de baja dependencia, evitando así los efectos adversos innecesarios de la nicotina. Por otro lado, resulta tranquilizador que los estudios de Garvey y Kornitzer presentan resultados individuales que son consistentes con los resultados agrupados. Todo ello apoya la idea de que la dependencia del tabaco es un modificador de efecto que explica una parte de la inconsistencia entre estudios. En este metaanálisis sobre el efecto de la hemofiltración sobre la mortalidad de los pacientes con sepsis, se explora si el efecto es distinto en función de la dosis. ¿Crees que la dosis de hemofiltración es un modificador de efecto? La simple inspección visual del forest plot muestra un gran solapamiento de los efectos de subgrupo que se confirma con un test de heterogeneidad muy significativo, con una I cuadrado entre grupos del 0%. La heterogeneidad intragrupo no explicada por el efecto de subgrupo es asimismo alta.
Todo ello sugiere que no hay un efecto dosis-respuesta de la hemofiltración, en contra de la idea predominante en el momento en que se hizo el metaanálisis. En este ejercicio vemos un análisis de múltiples subgrupos. ¿Identificas algún efecto de subgrupo? La P-heterogeneidad es significativa para el año de publicación, peso del paciente y límite para la calidad metodológica del estudio. Por otro lado, el número de contrastes es elevado, por lo que algunos de los resultados significativos podría ser debido al azar. Finalmente, habría que valorar los demás criterios. ¿Eran hipótesis a priori? ¿Es plausible que el efecto solo se observe en pacientes con menos peso? Etcétera. La segunda herramienta con la que contamos para explorar las causas de la heterogeneidad es la metaregresión. En principio, una metaregresión es una regresión en la que la variable respuesta Y es el efecto de la intervención, por ejemplo, un riesgo relativo, una odds ratio, una R de Spearman, etc., y las variables predictoras X son las variables que consideramos que podrían tener una influencia en dicho efecto. Tipo de intervención, tipo de pacientes, diseño del estudio, año de publicación, etc. Los coeficientes beta nos ayudan a cuantificar la fuerza de la asociación de cada variable, independientemente del efecto de las demás covariables que entran en el modelo. Las técnicas estadísticas son una adaptación de las utilizadas en la regresión con datos individuales. Al igual que en la regresión habitual se pueden utilizar estrategias stepwise, variables dummy, calcular el R2, etc., con la particularidad de que ahora las unidades de observación no son individuos, sino estudios, y la regresión debe ser ponderada para dar más peso a los estudios grandes y menos peso a los pequeños. Y ello plantea un problema importante, ya que el número de estudios en un metaanálisis no suele ser muy alto y para hacer una regresión se recomienda un mínimo de 10 observaciones, es decir, 10 estudios por cada covariable. La metaregresión se puede hacer bajo un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. En el primer caso, asumimos que a igualdad de covariados todos los estudios tienen el mismo efecto. En el modelo de efectos aleatorios, en cambio, a igualdad de covariados lo que existe es una distribución de efectos y el valor de cada estudio es el promedio de los verdaderos efectos. En principio, no es razonable pensar que un covariado vaya a explicar toda la variabilidad observada, sino que habrá una variabilidad residual. Por tanto, el modelo más razonable en principio es el modelo de efectos aleatorios. Veamos un ejemplo. Pensamos que una de las causas de la diversidad de los estudios de efectividad de la vacuna de la tuberculosis tiene que ver con factores relacionados con la latitud geográfica del lugar en que se ha realizado el estudio. La hipótesis es que conforme nos acercamos al Ecuador, hay más calor y más posibilidades de que se rompa la cadena del frío y que se inactive la vacuna, con lo cual ésta perdería eficacia. En la figura de la izquierda vemos el metaanálisis de efectos fijos con un efecto global estadísticamente significativo. En la tabla vemos el impacto de la latitud estimado por metaregresión. Vemos que el coeficiente de la latitud, menos 0,02924, es negativo, con un valor de z estadísticamente significativo, lo que nos indica que la latitud es un predictor independiente del riesgo relativo. En la figura de la derecha vemos el gráfico de la regresión con la latitud en el eje de las X y el riesgo relativo en escala logarítmica en el eje de las Y. Los estudios están representados por círculos proporcionales a su ponderación por efectos fijos. La recta de regresión es descendente. Vemos que con latitudes bajas el logaritmo del riesgo relativo es 0, lo que se corresponde a un riesgo relativo de 1,
y conforme aumenta la latitud, el logaritmo de riesgo relativo se hace más negativo, es decir, aumenta el efecto. Esta figura es esencial en cualquier metaregresión, ya que dirige nuestra mirada al número y tamaño de los estudios. Este es el mismo metaanálisis analizado mediante un modelo de efectos aleatorios. Vemos el riesgo relativo promediado con su intervalo de confianza al 95%, el coeficiente de la metaregresión negativo y estadísticamente significativo, y el gráfico de la regresión con pendiente negativa. Aunque muy parecido al de efectos fijos, observamos que los estudios pequeños han recibido una mayor ponderación que los grandes, con lo que se ha suavizado la diferencia entre estudios grandes y pequeños. Al igual que en la regresión habitual, podemos calcular una R cuadrado mediante la expresión que veis en la diapositiva. En este ejemplo vemos la varianza total, que se distribuye entre una varianza intraestudio en blanco del 8% y una varianza entre estudios sombreada del 92%. La parte sombreada es la proporción de variabilidad debida a verdadera heterogeneidad, o sea, SLI cuadrado. Y la R cuadrado, en este caso, del 79%, nos indica qué parte de esa verdadera heterogeneidad es explicada por el covariado. La metaregresión tiene limitaciones no siempre bien comprendidas. Primero, aunque la metaregresión se haga sobre estudios aleatorizados, la asociación entre la covariable y el efecto se estima entre estudios, por lo tanto no tiene el carácter de randomizado y se puede considerar como evidencia observacional y por lo tanto propensa a los sesgos. Segundo, el uso de valores promediados de cada estudio es problemático. Primero por el error de medición que supone usar promedios, pero sobre todo por el riesgo de la falacia ecológica. Por ejemplo, en el gráfico de arriba, dentro de cada estudio, el efecto se asocia de forma positiva con la edad. Sin embargo, todos los promedios son parecidos y no aparecerá asociación cuando se hace el análisis entre estudios. En el gráfico de abajo, en cambio, se observa una asociación entre el promedio de edad y el efecto sin que exista asociación a nivel de individuos dentro de cada subgrupo. Es lo que se conoce como la falacia ecológica. Existe asociación en los datos agregados, pero no en los datos individuales. Tercero, otro problema de la metaregresión es que los resultados dependen de la variabilidad entre e intraestudio. Por ejemplo, supongamos que en todos los estudios se examina exactamente el mismo rango de dosis. Aunque exista asociación, en la metaregresión todos los promedios son iguales y aparecerá como un falso negativo. Cuarto, a veces se estudia el efecto del riesgo basal de la covariable X sobre el efecto de la intervención. Esta estrategia conduce a un resultado sesgado por regresión a la media. El error de medición en el covariado, o sea, el riesgo del grupo control, aparece también en la variable dependiente, el efecto del tratamiento, lo que genera una falsa asociación negativa. Quinto, frecuentemente faltan datos sobre las covariables en algunos estudios. Esto hace que cada covariable se examine en subconjuntos de estudios diferentes, lo que puede sesgar los resultados. Sexto, habitualmente también el número de estudios incluibles en la metaregresión es muy bajo, lo que impide sacar conclusiones robustas. Pero sin duda, la mayor limitación de la metaregresión es la tortura de los datos, con múltiples análisis y comparaciones de subgrupos post-hoc que conllevan a una interpretación equivocada de los resultados. La única defensa contra este problema es la preespecificación de los subgrupos y el análisis idealmente mediante la prepublicación del protocolo. En este ejercicio vemos una metaregresión
de un metaanálisis sobre el efecto de los corticoides sobre la mortalidad en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Los corticoides aparentemente reducen la mortalidad con un riesgo relativo de 0,62. Vemos que en la metaregresión la puntuación Apache 3, que es una puntuación de gravedad del enfermo crítico, a mayor Apache, mayor mortalidad, esta puntuación se asocia significativamente con el riesgo relativo de los corticoides con una pendiente de 0,01. Se nos dice que interpretemos los resultados. La efectividad de los corticoides será mayor, menor en los estudios con pacientes más graves. En este gráfico representamos la puntuación Apache 3 frente al riesgo relativo de los corticoides. El efecto promedio de los corticoides nos dicen que es de 0,62, o sea, está por debajo de la línea de no efecto. Y dado que el coeficiente de Apache 3 es positivo, la pendiente de la recta es positiva. Por lo tanto, conforme aumente Apache 3, la recta se acercará a la línea de no efecto, es decir, disminuye el beneficio de los corticoides. En este estudio se presenta un análisis de metaregresión de efectos aleatorios univariante sobre el impacto de la reducción de la tensión arterial sistólica sobre el riesgo de padecer un infarto en pacientes que ya han sufrido un ictus. Se nos pide que interpretemos los resultados. La tensión arterial alcanzada se asocia linealmente con el riesgo de eventos, en este caso el riesgo de infarto de miocardio. El coeficiente, la beta, es positivo, lo que indica que la pendiente de la recta de regresión es ascendente, a más tensión arterial, más riesgo, y es significativo, con lo que se descarta la hipótesis nula de que la pendiente es de 0. Llaman la atención los dos outliers con muy bajo riesgo de infarto que convendría examinar con detalle.